¿Quieres ganar todas las partidas de Clash Royale sin sufrir nada? ¿Quieres anticiparte a todos los ataques y todas las defensas de los rivales? En este vídeo te voy a explicar nada más ni nada menos que 40 trucazos para defender y para atacar, que son los más efectivos que he podido recolectar en Clash Royale. Así que espero que te guste y que te suscribas porque lo apreciaría muchísimo. ¡Vamos allá! Coloca un tornado de tal manera que las tropas empujen a tus esqueletos gigantes hacia la torre. Cuando te dividan las arqueras, colocan un espíritu de hielo en este cuadrito exactamente para eliminar las arqueras y que no te hagan daño. Lanza un cohete en el cuadrito inferior interno para que el cohete llegue más rápido a la torre. Un mega caballero puede acabar con todos los duendes del barril si lo colocas justo en el momento en que el barril pasa el río. De la misma manera, un lanzarrocas puede eliminar por completo el barril de duendes y si lo colocas en el momento indicado, como ves aquí. Cuando tu rival lanza el barril de duendes dos cuadritos atrás, puedes activar la torre del rey solamente colocando unos esqueletillos en el cuadro que te he señalado. Puede desviar una P.K. solo colocando un minero en el cuadrito señalado y de esa forma el P.K. no va a tener tanto daño como se esperaba. Si tu rival coloca un minero en uno de los tres cuadros señalados, activo la torre del rey solo lanzándole una bola de fuego. De igual manera lo puedes hacer con un tronco y así activar la torre del rey. Si colocan una ballesta y tu rival pone un golem de forma defensiva, lo que puedes hacer es empujar el golem con la punta del tronco para sacar el golem del rango de ballesta y así conectar del todo con la torre que quieres atacar. Si tu rival coloca un sabueso con los burros o con los esbirros para desviarlos, coloca un esqueleto en el cuadro señalado y así dividirás el ataque y será mucho más fácil defenderlo. De igual manera, colocar un golem de hielo en el cuadro que te estoy señalando te ayudará a desviar la tropa que va detrás del tanque, es decir, en este caso el dragón, y de esa forma podéis defender mucho mejor. Puedes enviar una tropa con menos daño colocando un golem de hielo en el cuadro señalado y así desviar el ataque, en este caso, del P.K. Y lanzamos un espíritu de hielo para intentar defenderlo lo mejor posible. Y aquí veis una buena defensa del P.K. Colocar el mini P.K. en esta casilla exactamente te ayudará a eliminar el montapuercos y así evitar un golpe de este en la torre. Si lo colocas una casilla antes o después de la señalada anteriormente, el montapuercos te dará un golpe o dos en la torre, así que ten cuidado. Pero un momento, no te vayas del vídeo porque si te están gustando estos tips para poder ganar partidas en Clash Royale súper fácil, suscríbete al canal que es totalmente gratis. Coloca el montapuerco verticalmente al recolector de elixir para que sea este eliminado muy fácilmente porque no les va a dar tiempo a las torres de acabar con él. Primero debes lanzar el cohete y luego el tornado para juntar las tropas enemigas y de esa forma atacar y defender mucho mejor. Recuerda siempre, el rayo siempre elimina a las tropas que cuestan más elixir por ese orden, así que tenlo en cuenta. El fantasma real. Primero coloca el fantasma real y después coloca un tanque para que la torre le dé al tanque y el fantasma destroce la torre sin sufrir ningún tipo de daño. Cuando se ubique un esqueleto gigante y quiera llegar a tu torre, puedes alejarlos colocando un golem de hielo justamente delante de él y así evitar un gran daño, primero porque desvía sus ataques y luego
porque vas a tener más tiempo de defenderlo con las torres y la bomba no va a hacer daño en tu torre. Cuando te ataca un mega caballero, coloca un espíritu de hielo en el cuadro que te estoy señalando justo cuando el mega caballero vaya a saltar. Luego pon unos esqueletillos en ese cuadrito cerca de la torre cuando haya aplastado el espíritu de hielo y así se activará la torre del rey y será mucho más fácil defender este ataque y todos los que vengan detrás. Cuando te ataque un dragón eléctrico puedes activar la torre del rey colocando un golem de hielo en la casilla señalada porque de esa forma desvía la electricidad y activa la torre del rey. Cuando te envíen un barril de duendes, activa la torre del rey colocando un tornado en el cuadrito que te he señalado para activar la torre del rey. Cuando una bruja nocturna se acerca a tu torre, coloca un tornado en el cuadro señalado para que uno de los murciélagos, active de nuevo la torre del rey y todo esto sirve para defender bastante bien. Antes de que el lanzacohetes vaya a colocar y atacar solamente a una tropa cualquiera, ponlo el cuadrito señalado para que así actives la torre del rey. Esto sirve con cualquier tropa. Si te ataca un mago eléctrico, aprovéchalo a tu favor para activar la torre del rey. De nuevo, colocas el tornado en esta casilla y de esa forma activa la torre del rey. Cuando te ataque un arquero mágico, volvemos a hacer lo mismo. Coloca el golem de hielo en ese cuadrito o cualquier tropa y de esa forma activamos la torre del rey. Coloca un pescador en esta casilla, te ayuda a activar la torre del rey de nuevo. Cuando te tiren un montapuercos, colocas el pescador en esa casilla y automáticamente aquí desbloqueamos la torre del rey. Cuando te ataque un combo de ariete y bandida, que es un combo bastante peligroso, coloca primero una estructura y luego un espíritu de hielo en el cuadro señalado para volver a activar la torre del rey y de esa forma defender mucho mejor. Si se dividen los montapuercos reales al atacar, para activar la torre del rey solamente tienes que llevar con el tornado uno de los puercos reales a la torre para poderla activar de nuevo. De igual manera, contra los bárbaros de élite que muchas veces se dividen, coloca un espíritu de hielo en el cuadro señalado y justo con el tornado puedes hacer que activen la torre del rey muy fácilmente. Cuando te ataque un verdugo, coloca un pescador en el cuadro señalado, lo estiramos para nosotros y justo con ese lanzamiento de hacha podemos activar de nuevo la torre del rey. Muy buena defensa. Cuando este ataque llegue con un mega caballero, deja de impulsarte y luego coloca un pescador. Una vez ya haya impulsado y esté cerca de la torre, lo colocas en ese cuadrito justamente que te he enseñado para que de nuevo active la torre del rey. Y estos trucos son muy pero que muy efectivos para defender los ataques. Coloca un espíritu de hielo en el cuadro que te acabo de señalar para eliminar dos hordas de espíritus de fuego. Rodea una tropa enemiga con los duendes para evitarte daño sobre tu torre, en este caso con los duendecillos, y con cualquier tropa sirve. Protege el trío de mosqueteras, que es un ataque muy potente si lo sabes defender bien, con un golem de hielo delante de ellas, porque si tiran un rayo, como el golem cuesta más elixir, lo van a proteger de esa forma. Si nos tiran un gigante noble, cuidado porque lo puedes reiniciar colocando una lápida justo delante de él, y de esa forma puede atacar a la lápida y no a nuestra torre, que al final es lo que nos interesa. Lo mismo puede ocurrir con un cañón. Si ponemos un cañón delante del gigante noble, nos va a reiniciar y lo que va a hacer es que el gigante noble ataque a nuestro cañón en vez de a nuestra torre. Coloca un minero en la esquina superior para ir y atraer un P.E.K.K.A. y así mantenerlo con vida a tu horda de esbirros para poder defender al P.E.K.K.A. y también para atacar poco a poco a la torre. Es una defensa y un contraataque estupendo. Lo mismo ocurre con una valquiria. Cuando lanzan una valquiria, lanza un combo de minero y rompe muros para hacer más daño a la torre y también dar más tiempo para que la valquiria se distraiga. Si nos tiran un trío de mosqueteras, ¿cómo lo vamos a eliminar fácilmente? Pues tiramos un golem de hielo por aquí y unas cartas de espíritus de fuego. Espero que te haya gustado este vídeo, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.